calcular tiempos en la vida espiritual. No, son procesos, todo en la vida son procesos. Entonces, en todo este trabajo que hemos venido haciendo, decíamos ayer que pudimos recolectar más de 800 cuestionarios, este, que varios de ustedes estuvieron tan generosamente ayudando a completar estos cuestionarios, y todo eso se fue metiendo a un programa estadístico, el SPSS, que es el programa de análisis de datos que se usa en las ciencias sociales, ¿no? Para elaborar un montón de cálculos cuando la gente responde encuestas, bueno, todo lo más científicamente posible. Todas esas respuestas fueron dando estos resultados que vinimos describiendo estos días y que eh, ahora, ya llegando a la parte final de este breve seminario, vamos a meternos en estos dos factores que ayer anticipamos un poquito, ¿sí? Decíamos que el test para evaluar la inteligencia espiritual, según esta investigación, quedó conformado por 28 ítems. De esos 28 ítems, 15 están en un primer factor o primera área del test, 13 en el segundo factor. Al primer factor o primera área la llamamos, vamos a ir a eso, esto ayer lo vimos rapidito, ahora vamos a ir un poquito con más de tiempo con esto. Al primer factor, a la primera área de esta definición y de este test de inteligencia espiritual al cual arribamos con este trabajo, este primer factor se llama desarrollo. ¿Por qué? Porque son claramente conductas, prácticas, que directamente nos llevan a incrementar nuestra inteligencia espiritual. Ahora vamos a repasar algunas, y si ustedes quieren ir anotando, les voy a ir dando algunas ideas. Este primer factor, entonces, se caracteriza por presentar conductas positivas relacionadas con el incremento de la inteligencia espiritual, conductas como epignosis. Decíamos, epignosis es tratar de conocer más profundamente la realidad, o asimilación profunda, dice ahí, de contenidos espirituales. Trascendencia, dijimos que es tratar de mirar más allá de lo inmediato, poner la pausa y tratar de entender qué puede haber más allá de esto, qué otro sentido, qué otro significado puede tener esto que ahora me toca enfrentar. Sentido de la vida, decíamos entonces que es fundamental para profundizar la inteligencia espiritual, preguntarme lo más regularmente posible, ¿por qué hago esto? ¿Se acuerdan que ayer ilustrábamos un poquito con el tema del éxito, ¿no? Y este empresario que decía, llegás a la cima, ¿para qué? ¿Se acuerdan, no? Que les contaba un poquito esta anécdota. El empresario decía, miren que allá arriba no hay nada. Entonces esto de preguntarme, bueno, ¿hacia dónde estoy corriendo y para qué? El sentido, la capacidad volitiva, que tiene que ver con ejercitar nuestra voluntad. No por nada, en muchas disciplinas espirituales, más bien de corte ascético, se trabaja muy fuerte la voluntad. No digo necesariamente que ese sea el camino, pero trato de ilustrarlo. Gente que hace disciplinas muy duras, como el ayuno, que es más habitual, pero otras disciplinas más duras. Hay maestros espirituales que ustedes saben llevan una vida muy, muy, muy ascética, muy dura, muy privada de todo, dormir en el piso, este, exponerse a dolores, a exigencias físicas muy grandes. Ahí hay mezcladas algunas cositas, que no es el tema de ahora. Como que tenemos toda una herencia espiritual y religiosa de que tenemos que sufrir para hacer méritos, para ganarnos el cielo. Ahí hay cosas para revisar, porque la inteligencia espiritual nos puede ayudar a entender que no es necesariamente así. Que el dolor, cuando llega a tu vida, y ahora lo vamos a ver un poquito en el factor 2, puede cumplir una función para tu crecimiento, pero no es que eh, vos tenés que buscar intencionalmente esa vía para purificarte y para crecer espiritualmente. Eh, ¿Saben cómo podemos entender un poquito más esto? Otra vez mirando las cuestiones últimas.
¿sí? Que hemos estado mencionando un poco estas 2 noches. Una de las cuestiones últimas o más profundas es el milagro de la vida. Te pregunto, ¿qué haces vos hoy? ¿Qué hago yo hoy para ganarnos el milagro de la vida? Em, no sé si se entiende la pregunta. Eh, ¿Cuál es tu mérito para estar vivo? ¿Cuál es mi mérito? Es cierto, cuido mi salud, trato de seguir las leyes de la salud, trato de ser responsable, pero ni vos ni yo podemos firmar de que la próxima respiración la tengo asegurada. Es un regalo, ¿sí? Es un misterio. Decíamos recién, la ciencia no puede cruzar esa barrera de crear vida. La vida es un don, es un regalo. Y así como no podemos hacer nada, ningún sacrificio alcanzaría para comprarme la vida es un regalo, insisto. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Ningún sacrificio alcanzaría para recibir vida espiritual. Es un regalo. Por eso el concepto de hacer sacrificios y castigarme para recibir vida espiritual, para recibir perdón, para recibir méritos, no es la versión más profunda que, que podemos encontrar. No es la versión de la Biblia. La Biblia explica permanentemente que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, ninguna disciplina este, eh, para ganar méritos mediante el sufrimiento, mediante los sacrificios, nos hace dignos de recibir la vida. Eso es un regalo. Pero bueno, ahí nos metemos en temas más teológicos que no es el objetivo principal de este seminario. Bueno, sentido de la vida, capacidad volitiva, bienestar psicológico, todo eso está reflejado en la primera área o primer factor. La segunda área o segundo factor de este test al que llegamos y de esta conclusión sobre la inteligencia espiritual, lo hemos denominado crisis y profundización. ¿Por qué? Porque ahora vamos a repasar un poquito. Vamos a encontrar en este segundo factor o área de este test que aparecen ítems que plantean situaciones difíciles, situaciones duras, situaciones de dolor, de sufrimiento, que te confrontan y llevan tu inteligencia espiritual a una crisis. Porque vos venías bien, vamos a decirlo con el factor 1, ¿sí? Vengo desarrollando mi vida espiritual, vengo tratando de tener fe, de tener una mirada trascendente de la vida y de pronto la vida, déjenme expresarlo así, te da un sopapo en medio de la nariz. No estábamos preparados para eso. Un problema de salud, una pérdida de un ser querido o de un proyecto de vida, de un sueño, de un trabajo. Eh, Alguna otra crisis, una tragedia, ahí nuestra inteligencia espiritual entra en crisis y es la oportunidad, vamos a ver ahora cómo, en el factor 2, de profundizar mi vida espiritual. Si yo no le escapo a la crisis, si yo la niego y caigo, como mencionamos en esta semana también, en la positividad tóxica, conectando un poquito con eso, porque dijimos que la inteligencia emocional es importante. ¿Mm? El optimismo, el gestionar sabiamente mis emociones, relacionarme positivamente con los demás, motivarme, todo eso te lo desarrolla la inteligencia emocional y la psicología lo ha reconocido. Pero ahora la psicología llama la atención, por ejemplo, a cuidado con la positividad tóxica, cuidado con el abuso del concepto de positividad, porque hoy pululan este, los, los motivadores, ¿no es cierto? Los coaching, con todo respeto, porque hay coaching muy, muy serio, pero por ahí todo el mundo se engancha en este rol de vamos para arriba, porque la vida hay que ponerle ganas, punto, y no importa nada, si hay cosas que no puedes evitar que te importen. El tema es aprender a elaborarlas. Y esas crisis elaboradas terminan dándote una profundidad de vida, que es una profundidad de inteligencia espiritual.
Entonces este segundo factor tiene que ver con situaciones como el sufrimiento, las dudas. Una persona puede ser muy espiritual y de mucha fe y tener que remarla con las dudas. Miren, de esto está llena la Biblia, llena la historia de ejemplos. ¿Se acuerdan para los que de pronto son un poquito más lectores de la Biblia? Juan el Bautista, un gigante de la fe, ¿no es cierto? Que Jesús llegó a decir, miren, de los seres humanos es el más grande en la fe. Tremendo lo que dijo. ¿Se acuerdan que dijo de los nacidos de mujeres el más grande en el reino de los cielos? O sea, en la definición espiritual. Y sin embargo, Juan el Bautista tuvo una tremenda crisis con sus dudas, ¿sí? Acerca de si creer o no en Jesús. En fin, las dudas son parte del crecimiento en la inteligencia espiritual. Así como la positividad tóxica no es buena, tampoco es, espero que se entienda esta expresión que voy a utilizar, la fe ciega. Dios nunca nos llamó a tener una fe ciega. San Pablo habla mucho de nuestro culto racional. Mencionábamos ayer Romanos 12:2, renovarnos por medio de nuestra mente. Bueno, las dudas, enfrentar la desmotivación, el agotamiento. Hoy vamos a tocar algo más de la parte somática, de la parte corporal. Dios nos creó con un cuerpo y ese cuerpo tiene una función en el desarrollo de la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual no va por el camino de la filosofía y de la herencia griega, que en el cristianismo se ha metido muy profundamente. Tradicionalmente el pensamiento cristiano ha sido griego, platónico, ¿sí? El alma por allá, en el mundo de las ideas, el cuerpo bajo, malo, material de la tierra, el cuerpo pecado, el cuerpo es algo sucio. No, Dios nos creó como una unidad totalmente integral. San Pablo decía, espíritu, alma y cuerpo, todo tu ser sea santificado. O sea, cuidar mi salud, cuidar mi cuerpo, valorarlo, eh, eh, administrar mi salud sabiamente, mi físico sabiamente, haciendo actividad física, descansando, durmiendo, disfrutando. Todo un tema. Saben que la inteligencia espiritual nos ayuda a conectarnos con el placer legítimo. A veces, y acá me paro un poquito desde la espiritualidad cristiana, los cristianos hemos llegado a creer que placer es una mala palabra. ¿Saben que Dios nos creó para el placer? Yo pongo este sencillo ejemplo. Algo tan vital, tan básico como alimentarnos. ¿Por qué Dios puso al comienzo del tubo digestivo, ¿sí? Al comienzo del proceso de alimentarnos papilas gustativas? ¿Eran necesarias? Era agarrar un alimento, mastigar, tragar para hacer el proceso digestivo, tener energía, nutrientes y punto. Y Dios, ¿sí? Puso papilas gustativas porque estamos creados, diseñados para disfrutar. La inteligencia espiritual nos ayuda a descubrir el placer que realmente nos hace bien, nos eleva, nos gratifica, pero necesitamos el placer, no neguemos lo somático. Bueno, ahí se conecta con la cuestión del eros, de la vida sexual y un montón de cuestiones importantes que necesitamos revisar desde la inteligencia espiritual. Bien, vamos un poquito más entonces a revisar eh, cómo quedaron estas dos dimensiones viendo los ítems. Hagamos un sencillo ejercicio. Si tienen papel y lápiz, vayan anotando para cada uno de estos ítems. A ver, vamos a hacer más simple la escala, porque este cuestionario tiene una escala de 5 puntos para cada respuesta. O sea, cada ítem lo puedes responder con totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo. 5 puntos, pero ahora lo vamos a hacer
más sencillito como para tener una aproximación a cómo nos vamos viendo con este test. Para cada punto vas a anotar una de 3 posibles respuestas, ¿sí? 0 si estás totalmente en desacuerdo. Yo los voy a ir acompañando y esperando, no se preocupen. 1 si estás ahí a la mitad, de acuerdo o en desacuerdo, intermedio. Y 2 si estás totalmente de acuerdo. Esto es como para tener así una aproximación y ver cómo funciona este test. Estamos en la dimensión 1 o factor 1 con las conductas que ayudan directamente al crecimiento, desarrollo de la inteligencia espiritual. Punto 1. Dedico un tiempo diario a la reflexión sobre algún contenido espiritual, sea un texto, un audio, un video, etc. O sea, todos los días tengo un tiempito diario, vale la redundancia, donde yo me conecto con un contenido espiritual y reflexiono sobre eso. Si esto para vos no es así, totalmente en desacuerdo, un 0 ponete en este primer punto. Si estás ahí en el medio que sí que no, un 1. Si estás totalmente de acuerdo y esto lo practicas todos los días, ponete un 2. Después vamos a hacer una sencilla sumatoria de, ¿sí? Fíjense que estamos entonces en factor 1, dimensión cognitiva, o sea, ítems que tienen que ver con la experiencia mental de la inteligencia espiritual. Les vamos a ver un poquito la experiencia emocional y la experiencia conductual del factor 1. Siguiente punto. Mi mente se apacigua cuando reflexiono sobre algún contenido espiritual. A ver, todos los días o no, de vez en cuando, tengo ese momento de consumir un contenido espiritual, leyendo o viendo un video o escuchando, pero tengo ese momento. Trata de registrar qué te pasa en ese momento. ¿Tu mente se apacigua o es lo mismo que nada? Bueno, si no estás de acuerdo con esto porque no sentís que tu mente se apacigua, 0. Si estás ahí al medio que sí, que no, puede ser un 1. Si estás totalmente de acuerdo, sí, me pasa esto, un 2. Bien. Tercer ítem. Luego de hacer una lectura espiritual me quedo reflexionando en su mensaje. A ver, cuando haces una lectura espiritual o tenés un contenido espiritual para alimentarte, trata de volver a ese momento. ¿Qué haces? Después de leer, ¿te quedás un momento reflexionando o salimos corriendo porque tengo que hacer 50 cosas? Esto es un indicador de cómo me estoy tomando los tiempos para alimentarme espiritualmente. Si acá estás en desacuerdo, es decir, no, yo termino mi ejercicio, mi lectura espiritual y ya salgo, no medito nada, 0. Si estás ahí en el medio, que sí que no, 1. Si sí lo haces, después de leer ese contenido espiritual o de escuchar, te quedas reflexionando, va un 2, totalmente de acuerdo. Siguiente ítem. Reflexiono cada día sobre algún texto espiritual para tener más sabiduría. Parece muy parecido, valga la redundancia, da la impresión de que fuera muy parecido al primero, pero acá el énfasis está en buscar sabiduría. Cada día sentís la necesidad de reflexionar en un texto espiritual y lo haces para buscar sabiduría. Bueno, si te parece que no, sinceramente, esto es para vos, este puntaje va a quedar para vos, así que no, sé totalmente sincero, sincera con vos mismo, con vos misma. Si no, es un 0. Si estoy en el medio, un 1. Sí, sí, yo cada día necesito esto y busco este momento de estudio de contenido espiritual para encontrar sabiduría, un 2, si estás totalmente de acuerdo. Todavía en los ítems de la dimensión cognitiva, o sea, de la parte mental relacionada con la inteligencia espiritual, viene la pregunta, creo que tengo una misión en esta vida. No le des muchas vueltas. Los test no hay que pensarlos mucho. Se tienen que responder ni bien entiendo la consigna. A ver, ¿creo que tengo una misión en esta vida? No, 0. Puede ser, estoy ahí al medio, no estoy seguro. 1. Sí, estoy convencido. 2.
Siguiente ítem. Creo que se puede tener paz en medio del dolor. No, la verdad que no. No creo en eso, por más que me lo dibujen, 0. Estoy ahí, que sí, que no, con dudas, 1. Sí, estoy convencido, convencida, lo creo, que se puede tener paz en medio del dolor. Bueno, un 2. Todavía con los ítems del factor 1, ahora aparecen ítems del ámbito afectivo, es decir, algunos pocos ítems que tienen que ver con la parte emocional. Hasta acá eran los ítems más relacionados con la experiencia mental, ahora con la experiencia emocional. Y dice así, creo que en la siguiente pantalla retomo desde ahí, la vida es un regalo, sí, así que vamos a la siguiente pantalla. La vida es un regalo que no tiene desperdicio. Hoy, ¿qué sentís esta semana? ¿Qué has sentido? ¿Considerás que la vida es un regalo? ¿La sentís así? ¿Y que no tiene desperdicio, que cada momento de la vida vale la pena? Bueno, un 2, totalmente de acuerdo. Ahí estoy, a veces sí, a veces no, un 1. No, la verdad que no. La vida me fastidia, me cansa. Un 0. ¿Sí? Y uno más. Ah, no, siguen. Son los naranjitas, ¿sí? Más ítems de la parte afectiva o emocional. Si afectivo en psicología se refiere siempre a lo emocional. La vida me entusiasma, así de sencillo, ¿sí? Sí, la verdad que siento eso, un 2. Estoy ahí en el medio, un 1. No, no me entusiasma, la verdad, sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Siguiente ítem. La música que escucho me eleva espiritualmente. Con toda honestidad, con vos mismo, con vos misma, la música que normalmente escucho me eleva espiritualmente. Noto que me deja en un estado espiritual de paz, de bienestar. Si creo en Dios, conectado con Dios. ¿Mm? Bueno, un 2. O sea, totalmente de acuerdo. Si estoy en el medio, un 1. Si no, yo escucho música que no me eleva espiritualmente, un 0. Totalmente en desacuerdo. La siguiente, creo en los milagros. ¿Mm? Creo en los milagros. Eh, bueno, Totalmente. acá puede parecer un ítem muy racional, pero en el milagro no se cree solo con esto. No alcanza, sino desestimado la posibilidad de creer en el milagro. Por eso está en la parte afectiva, emocional. Hay algo acá que se tiene que conectar para que aunque nuestra cabeza nos diga es imposible, algo acá fue trabajándose, ¿sí? Afectivamente, que me lleva a tener esa vivencia de que sí, creo en el milagro. Bueno, 2 si estás totalmente de acuerdo, un 1 si estás en el medio, 0 si reconoces no, en el fondo yo no creo en los milagros. Siguiente, me siento feliz por existir. ¿Mm? No necesita mucha explicación, revisa cómo estás con esta experiencia. Sí, la verdad que puedo decir que me siento feliz por existir, totalmente de acuerdo, un 2. Estoy ahí, que sí que no, un 1. No, totalmente en desacuerdo, no me siento feliz por existir, un 0. Siguiente ítem, cada día encuentro motivos por los cuales agradecer. No lo pienses así, digamos, idealmente. Revisa esta semana qué hiciste. ¿Estuviste todos los días, porque dice cada día, agradeciendo? Porque cuidado con la trampita de sí, es re importante la gratitud y hay que ser agradecido, pero si yo no estoy agradeciendo, no sirve. ¿Mm? Entonces, si cada día encuentro motivos por los cuales agradecer, totalmente de acuerdo, un 2, más o menos un 1, no, totalmente en desacuerdo, ni me acuerdo de agradecer, al contrario, soy especialista en renegar, en quejarme, ¿sí? Un 0. Bueno, y finalmente pasamos en este primer factor a los ítems relacionados con lo conductual. Son 3 solamente, o sea, factor 1, el factor crecimiento, desarrollo,
ítems que tienen que ver con las conductas. Cuido mi salud porque considero que la vida es un don. Bueno, acá aparece lo somático. No es lo mismo cuidar la salud por obligación, porque el médico me dijo que me ponga las pilas, porque si no estoy para atrás, porque mi familia me tiene así, de que me cuide, o por lo estético, porque ya viene la primavera. No es lo mismo eso que cuido mi salud porque percibo que esto es un milagro y que hay que valorarlo y que hay que cuidarlo. Es un regalo de la vida, un regalo de Dios, mi cuerpo, entonces lo cuido. Si estás totalmente de acuerdo, es un 2, ahí en el medio un 1, un 0 si estás en desacuerdo. Me gusta mucho ese pensamiento que dice, lo solemos usar a veces en los grupos donde trabajamos cuestiones para la salud, que dice, no es lo mismo cuidar la salud por amor a la vida que por miedo a la muerte. En realidad lo trabajamos mucho en los grupos para dejar de fumar. No es lo mismo dejar de fumar por amor a la vida o por ganas de vivir que dejar de fumar por miedo a morir. Bueno, esto se aplica a todo. ¿Por qué cuidas tu salud? ¿Porque te gusta la vida, porque la valorás y querés agradecerle a Dios? ¿O porque tenés miedo de enfermarte, miedo del dolor, del sufrimiento? Bueno, eh, dos más de conducta. Cuando me dedico a una misión noble, mis fuerzas se multiplican. A ver, ¿qué es esto? ¿Te has observado alguna vez que tenés que hacer una tarea noble, solidaria, un proyecto, algo, y de pronto tus fuerzas rinden más y no te cansás y querés seguir? Si te ha pasado así o te pasa, totalmente de acuerdo, un 2. Más o menos, un 1. No, no me pasa, no sé qué es esto, un 0. Totalmente en desacuerdo. Y el último ítem, mis momentos de práctica espiritual me renuevan las fuerzas físicas. Esto Totalmente de acuerdo. es una de las cosas que a mí más me apasionan de la inteligencia espiritual. Cuando uno va profundizando sus momentos espirituales, tu fuerza física se renueva. El ejemplo máximo desde el punto de vista cristiano es Jesús. Me encanta lo que dice Marcos capítulo 1. Si ustedes después quieren leer los últimos versículos de Marcos 1, es maravilloso. Jesús esa noche casi ni durmió. No es que estamos recomendando no dormir. Hay que cuidar la salud y es parte del crecimiento de la inteligencia espiritual. Pero Jesús estaba tan entregado a una misión que esa noche casi ni durmió. Y a la madrugada siguiente fue solo al monte a pasar tiempo con Dios. Y luego ese día lo vivió con una energía. Bueno, dicen los teólogos que Jesús sabía que su vida era corta y él estaba invirtiendo cada momento de su vida porque él entendía que tenía que dar su vida, eh, pero no es que Jesús nos dejó la enseñanza de que va, entonces no duermas y reventa la vida. No, no, Jesús se cuidaba, observamos en los evangelios que se cuidaba con la alimentación, lo que caminaba Jesús, eso le ayudaba mucho, sin dudas, a su salud y su inteligencia espiritual, su vida austera en el buen sentido que llevaba, bueno, etcétera. Mis momentos de práctica espiritual Perdón, me renuevan la Rodrigo, fuerza ¿cuál era física. la cita de Marcos? Marcos capítulo 1, los últimos versículos, ¿sí? Van a encontrar ahí que Jesús ese día, luego de sanar Donde a dice la... sano un leproso, de ahí para Sí, abajo, del 40 para abajo. exactamente, de ahí en adelante. Ese día sana gente, toda la aldea se reúne alrededor de él, sigue sanando, y esa noche, no sé si lo estás encontrando, Gracias. ahí un poco más adelante dice que muy de madrugada se levantó y fue a solas. No me acuerdo exactamente los versículos, pero está ahí ya al final de Marcos capítulo 1. ¿Sí? Después en todo caso les escribo y les confirmo bien, pero lo van a encontrar ahí. Y es emocionante ver cómo se renovaban las fuerzas de Jesús cuando estaba entregado a una misión noble. ¿Se acuerdan cuando se quedó hablando con la mujer samaritana y vinieron los discípulos Sí. a darle comida? Y Jesús dice, no, ya no tengo hambre. ¿Cómo, maestro, que no tenés hambre? ¿Quién te dio de comer? Los discípulos con su mirada de baja inteligencia espiritual
solo percibían lo material y decían, ¿de dónde sacó comida? Y Jesús les dice, mi comida y mi bebida es que yo cumpla la voluntad de mi Padre y acabe el trabajo que me ha dado. Lo conectaba tanto a Jesús, su misión, con la vida y con la salud y con las fuerzas, que tenía esa capacidad. Pero insisto, el mensaje principal no es, entonces descuidemos la salud. No, no. Tu primera responsabilidad ante Dios, ante la vida, es cuidarte vos. Y ahí recién vas a poder cuidar a los demás. Jesús era Dios, ¿sí? Nos dejó este ejemplo, pero nosotros dentro de nuestra esfera lo tenemos que aplicar. Y vamos un poquito al factor. Estos puntitos que obtuvieron, súmenlos, ¿sí? Para tener una idea de cómo estamos en el factor 1. Hagan su suma. Esto, a ver, es apenas una idea. El test es un poquito más complejo y no es el momento de hacerlo, pero sí nos ayuda a entender mejor cómo funciona esto. Para tener una idea, el puntaje así máximo, óptimo de este primer factor sería 30 puntos. Si tu inteligencia espiritual estuviera, por así decirlo, a pleno en el factor 1, estaríamos hablando de 30 puntos. Arriba de 20 puntos ya es un nivel muy bueno. Entre 10 y 20 puntos es un nivel medio, ¿sí? En crecimiento. Más hacia el 10 ya estamos medio bajo, y debajo de 10 puntos en la sumatoria total de este factor ya estamos en un nivel bien bajo de nuestro desarrollo espiritual, ¿sí? Esto solo a título ilustrativo. Miremos un poquito el factor 2. Decíamos que el factor 2 nos presenta, en cambio, situaciones de crisis que de pronto quieren allí frenar tu crecimiento espiritual, tu desarrollo espiritual, tu desarrollo de inteligencia espiritual, eh, pero enfrentando esto y aprendiendo a elaborarlo, se transforma en un trampolín para elevarme en mi crecimiento espiritual. Bueno, este factor es un poquito más complicado analizarlo y el tiempo nos va corriendo, así que acá no vamos a hacer sumatoria de puntos. Solamente quiero repasar algunas cositas para ilustrar cómo funciona y vamos a algunas cosas más que tenemos que ver hoy sí o sí, cerrando con algunas ideas y herramientas prácticas que quisiera compartirles, cerrando nuestro seminario, que pueden ayudarnos a trabajar más en nuestra inteligencia espiritual. El factor 2 plantea situaciones como, fíjense, los dos primeros ítems tienen que ver con, de nuevo, la parte cognitiva, la parte mental. Podemos sufrir este tipo de luchas y de crisis a nivel mental en el desarrollo de nuestra inteligencia espiritual. Por ejemplo, sentir que a veces me desconozco. Esto de sentirme perdido, la verdad que no sé quién soy. Tiene que ver con una crisis de identidad, tiene que ver con una falta de sentido. Si estuviéramos evaluando aquí y a esto le pusiéramos un puntaje alto, totalmente de acuerdo, este factor funciona al revés. Cerca de 30, o sea, mientras más alto nos dé esta suma de este factor, más baja está nuestra inteligencia espiritual. Mientras más bajo de este factor, más fuerte está nuestra inteligencia. Pero bueno, les decía que no nos vamos a meter ahora en el factor 2, que es un poquito más complicado, pero sí tratar de explicar que son situaciones, por ejemplo, la segunda, me ha tocado sufrir más que los demás. Nadie puede definir cuánto sufrimiento tiene el otro y cuánto tengo yo. Solo Dios podría hacer esa medida. Y sin embargo, Dios pudiéndola hacer, dice en cambio, por ejemplo, a los que me aman todas las cosas les ayudan para bien. O sea, nos pide que en lugar de concentrarnos en el dolor, podamos preguntarnos, ¿qué propósito habrá al atravesar este dolor? ¿Qué sentido puede haber en esto?
Eh, bueno, habría historias muy lindas para contarles, pero ahora el tiempo no nos va a dar, pero sí remarcar esto. A veces cuando nos encerramos tanto en nuestro dolor, podemos tener esta sensación. Yo al final me sufro más que todos los demás, nadie entiende mi dolor, me meto para adentro, ¿no? Bueno, eso puede estar bloqueando mi desarrollo en la inteligencia espiritual, pero trabajándolo se transforma en un disparador de la inteligencia espiritual. Porque entender mejor el concepto de dolor, el sentido del dolor, es lo que trabaja la logoterapia con Víctor Frank, que mencionaron estas noches, que alguno planteaba por allí. Eh, Cuando Víctor Frank en el campo de concentración le encontró el sentido al dolor y dijo, esto me va a ayudar a crecer, porque el dolor me reafirma que me pueden quitar todo, pero no pueden quitarme la decisión de cómo me voy a parar delante del dolor, de qué actitud voy a asumir frente al dolor. Y eso lo hizo un gigante espiritual e intelectual. Y Víctor Frank salió del campo de concentración y siguió trabajando sobre eso y creó la logoterapia, que hoy se utiliza mucho en, en terapia, ¿no? En el consultorio es la terapia del sentido. Pero bueno, si nos quedamos encerrados allá adentro, declina nuestra inteligencia espiritual. Aparecen más ítems como, tengo demasiados obstáculos para alcanzar mis sueños. Noten que aquí ya estos ítems del factor 2, crisis y profundización, si elaboro las crisis, paso a la profundización, ya estos ítems tienen que ver con la parte afectiva, con la parte emocional. Siento que tengo demasiados obstáculos, o sea, me siento desmotivado, siento que mi proyecto de vida está detenido, eh, pierdo fácilmente la calma, todo me altera, me cuesta disfrutar de las cosas. Sí, sé que la vida es un milagro, lo creo acá, pero acá, recuerden, estamos en ámbito afectivo emocional, acá yo siento que no disfruto nada. En realidad, siento que hace mucho tiempo no soy feliz con algo. Fíjense qué interesante y qué duro en realidad, pero es lo que nos toca. Uno puede ser súper religioso, súper disciplinado espiritualmente, tener un montón de rituales religiosos. Y acá no disfruto nada. Está faltando trabajo en la inteligencia espiritual. Lamentablemente las iglesias, los templos, los grupos están llenos de gente a veces muy religiosa, pero infeliz. Y nunca fue la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús. Es más, él vino a mostrar que la religión farisaica, la religión de la amargura, de la obsesión por la perfección sin disfrutar el camino, nunca fue la voluntad de Dios. ¿Mm? Entonces acá se plantea en el factor 2, hace tiempo que no siento un motivo para ser feliz. Cuidado, esto no está diciendo que seamos malos cristianos o malos practicantes de nuestra espiritualidad. ¿Sabés qué está diciendo? Que somos humanos, que vos y yo somos personas en carne y hueso que estamos tratando de crecer en nuestra vida espiritual y nos pasa. Otra vez, como Juan el Bautista, siendo un gigante espiritual, en algún momento no sabía qué hacer con sus dudas. Nos va a pasar, no lo neguemos. El factor crisis y profundización nos lleva por este camino de aceptar que me pasa y de estar dispuesto a trabajarlo. Porque si lo niego, mi desarrollo espiritual queda bloqueado allí. Y finalmente, el factor 2 termina con estos ítems relacionados a lo conductual, a lo más externo. ¿Sí? Tengo poco dominio propio, ¿sí? Reconozco que la verdad que voy perdiendo dominio propio, por más espiritual que trato de ser. Mi tiempo libre me trae problemas, tiene que ver también con el dominio propio, porque cuando tengo tiempo libre no lo uso bien, se me va en la pantallita, ¿sí? En las pantallas, se me va haciendo cualquier cosa y al final no me renueva mi tiempo libre. Son cuestiones conductuales relacionadas a lo espiritual que reflejan que ahí mi inteligencia espiritual está frenada, que hay que revisar qué está pasando allí. Finalmente me faltan fuerzas físicas para luchar por mis sueños, o sea, mi cuerpo no acompaña
a mis sueños. Puede ser de ambos lados, o mis sueños no los tengo suficientemente claro, mi sentido de vida, como para que se active mi reserva de voluntad, o puede ser que la parte somática, mi cuerpo, por baja inteligencia espiritual, no lo estoy cuidando. Entonces tengo grandes sueños, pero el cuerpo no me da. ¿No dijo Jesús? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está este planteo. Me falta energía para luchar por mis ideales, va en la misma dirección, y me falta fuerza para hacer lo que debo hacer, va en la misma dirección, pero más hacia el deber, ¿sí? En un sentido positivo. Yo sé que tengo una misión en la vida, pero no me dan la fuerza. Hay que revisar cómo activar más claramente esa misión, esa visión de la misión. V primero, V corta y después M. Visión de la misión. Y cuando yo veo claramente la misión que tengo, se activan mis energías. Obviamente que la contraparte es, voy a tener más motivación para cuidarme, porque tengo una misión que cumplir. No es lo mismo tener que mejorar mi salud sin ningún propósito. ¿Para qué? Perdón, ¿no? Si mañana me voy a morir. A mí me gusta mucho correr. Trato de mantenerme cada tanto saliendo a correr en la medida de distancias, antes más, ahora menos, pero bueno, distancias largas porque me desconectan, pienso, oro, converso con Dios, paso cosas en limpio, mientras me esfuerzo físicamente, descargo tensiones. ¿Por qué les cuento esto? Porque en momentos en los cuales me ha ido muy bien, ahora no, la verdad, no estoy en mi mejor momento, pero en el momento así de correr maratones y eso, y uno se entusiasma. ¿Saben qué me pasaba? Les voy a confesar esto. Volvía de un entrenamiento así intenso, muy bien, digo, qué bueno, estoy progresando, y eso te llena de endorfinas, ¿no? Eso es parte del placer que necesitamos, el placer para el cual Dios nos creó, sí que decíamos. Bueno, se termina Instagram, ¿sí? Después va a estar la transmisión, para que vean la partecita final, ¿sí? Y por acá ya vamos a ir redondeando en el Zoom. Les decía, confesándoles, uy, justo se quedaron con toda la intriga los amigos de Instagram, qué pasaba con esto. ¿Saben qué me pasaba? Que volvía de esos entrenamientos y veía por ahí a gente muy viejita, ¿m? Caminando apenas, o con problemas de salud, caminando apenas, y me chocaba esta idea, les confieso, me chocaba esta idea, ¿para qué me mato corriendo y entrenando si ese es mi destino? Eso no lo voy a poder evitar nunca, eso es parte de la vida, va a llegar un momento que yo voy a ir por ahí, por esa calle, caminando apenas, es la realidad de la vida. Entonces, el cuidado del cuerpo y el tratar de estar bien físicamente no es para evitar el envejecimiento. Claro que necesitamos estar bien lo mejor posible en cada etapa de la vida, pero es por otro motivo. Es porque en este momento de la vida, si yo estoy bien físicamente, voy a poder dar lo mejor de mí. Y después cuando sea una persona mayor que apenas pueda caminar, también voy a tratar de estar lo mejor físicamente para en ese lugar dar lo mejor de mí porque tengo un motivo en mi vida, un sentido, una vocación. Entonces eso me da otra mirada al cuidado de la salud y del cuerpo. Bueno, el tiempo se nos fue y yo quería ver, pero va a quedar para la próxima, la relación entre inteligencia espiritual, ansiedad y depresión, pero les resumo porque sería muy feo de mi parte que les deje esto así sin mencionar. Básicamente acá lo que les voy a mencionar porque les pido unos minutos finales para repasar rapidito herramientas, ideas prácticas, que con eso cerramos. Pero acá, muy rapidito, iba a citar, igual este material les va a quedar, ¿sí? Estudios, son poquitos por ahora, porque es algo que recién se está empezando a estudiar, pero estudios científicos de cómo, incrementando la inteligencia espiritual, bajan los niveles de ansiedad y depresión.
¿Por qué? Acá explico un poquito, voy a esto. Estos son referencias a estudios. ¿Mm? Y acá. Notemos esto. Acá tomo un momento. En la ansiedad, mi procesamiento mental en la ansiedad, en los estados de ansiedad y también de depresión, pero acá tomemos especialmente el estado más relacionado, el estado anímico más relacionado con la ansiedad. El procesamiento de la información se caracteriza por presentar alta sensibilidad hacia los estímulos negativos. Cuando estoy ansioso, todos los estímulos negativos me impactan con mucha fuerza, como que me pegan demasiado, desde los ruidos a un incidente, a una mala noticia, a una discusión, a un problema de salud, todo por mi estado de ansiedad es como que resuena mucho más fuerte en mi procesamiento mental. También hay una exagerada valoración primaria de la amenaza, o sea, todo lo que me amenaza, todo lo que percibo como peligro está sobredimensionado. Tengo una preocupación, no sé, con mi salud, un análisis no me dio bien, es, sí, una advertencia, una amenaza, pero mi mente lo sobredimensiona. ¿Qué tengo? No, ya veo que esto es algo terrible, ¿sí? Y ya la cabeza se dispara, me hago toda la película, que tengo esta enfermedad o la otra, ya me veo internado, etcétera, etcétera. Bueno, exagerada valoración primaria de la amenaza, evaluación negativa de la activación autónoma, es decir, si me agito un poquito, si mi fisiología está más activada, ya eso me hace pensar negativamente, estoy mal. Bueno, es toda una mirada negativa, sesgos y errores de... Bueno, todo es más de lo mismo, explicado con algunos términos técnicos. Esto pasa en la ansiedad, pero vamos un poquito más adelante en esta cita. Dice, atención a la mitad de la cita. No sé si me siguen. Atención centrada en la debilidad. O sea, mirando hacia afuera sobredimensiono todas las amenazas, todos los peligros. Mi cabeza está a full. Todo me genera ansiedad. Mirando hacia adentro me percibo débil, poca autoeficacia, me percibo con poca capacidad de resolver las cosas. Eso es poca autoeficacia. Expectativa de resultados negativos, creo que me va a salir todo mal. Escaso procesamiento de señales de seguridad. O sea, no percibo lo que me da seguridad. Al contrario, vivo concentrado en lo que me amenaza, me preocupa, me da miedo, me da temor. Inaccesibilidad del pensamiento constructivo. Bueno, no puedo pensar positivamente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es en los estados de ansiedad y bastante parecido eso es en los estados de depresión. Pero notemos qué pasa cuando empezamos a incrementar la inteligencia espiritual. Acá explicamos un poquito más lo que estaba mencionando recién. No, bueno, vamos a leer acá. Dice, puede observar, esto es parte de lo que me tocó escribir en esta tesis y acá recorté este pedacito. Puede observarse en esta enumeración, la que hacíamos recién, una dinámica del proceso atencional que por un lado se concentra en la amenaza, ¿sí? Sensibilidad hacia los estímulos negativos y todo lo que decíamos recién, y por otro lado tiene dificultades para percibir los elementos positivos de uno, ¿sí? Y también las señales positivas de afuera, pero no las veo porque estoy tan concentrado en lo negativo. Dice, esta dinámica causaría la inaccesibilidad del pensamiento constructivo. Bueno, acá hay otra cuestión que ahora no viene al caso. Lo que aparece aquí en relación con la inteligencia espiritual, si podemos conectar para ir haciendo síntesis con lo que vimos estas 2 noches anteriores, al desarrollar la inteligencia espiritual y lograr activar, entrenar la mirada trascendente, la mirada más amplia, la pausa, la asimilación de contenidos espirituales y algunas cosas más que ahora vamos a ver para cerrar algunas herramientas. Mi panorama se abre
y logro salir de esa mirada cerrada y negativa en el problema. Por eso me gusta este salmo. Yo creo que es un salmo con un valor terapéutico impresionante. Salmo 110, Salmo 16, versículos 8, 9 y 11. Acá está de la versión española, una traducción de España, de una Biblia en España, la palabra. Dice, tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no sucumbiré. Por eso se alegra mi corazón, mi interior se regocija, todo mi ser descansa tranquilo. Tú me muestras el camino de la vida, junto a ti abunda la alegría, a tu lado el gozo no tiene fin. ¿Qué es lo que nos dice este salmo? Notemos la primera línea. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no sucumbiré. ¿En qué se está fijando aquí el salmista? ¿En el problema? ¿Qué les parece? ¿Dónde tiene puesta su mirada? ¿En el En el problema? Señor, En el Señor. en el Señor, En el Señor. O sea, claro. Sí. está practicando la mirada trascendente. ¿Tiene problemas? Muchísimos. David tuvo muchísimos problemas, tragedias tremendas, pero aprendió a Sí. despegarse de la mirada inmediata, poner la pausa, reflexionar y mirar de manera trascendente. Tratar de mantener su vista, su mirada espiritual en el panorama más amplio. Y decía, tengo presente algo más grande que mi problema. Tengo presente algo más grande que mi problema. Si crees en Dios, es Dios. Si tenés otros valores espirituales, mirar hacia esos valores espirituales es aprender a colocar la vista, la mirada en lo que es más grande que tu problema. Y decía David, por eso, noten, esto tiene un valor para la salud psicológica. Dice, cuando yo coloco mi mirada en las cosas más grandes que mi problema, ¿qué pasa? Se alegra mi corazón. Mi interior se regocija y noten esto, todo mi ser descansa tranquilo. ¿Saben qué es esto? Es relajación de la fisiología. Tu cuerpo empieza a funcionar de otra manera. Lo que genera el ansiolítico para relajarnos y poder dormir, lo genera esta experiencia espiritual. Cuando logro la mirada trascendente, cuando logro volver a conectarme con lo que es más grande que mi problema, mi ser empieza a reposar tranquilo. Bueno, y ahí viene la promesa, tú me muestras el camino. Bien, ¿cómo llevar a la práctica esto? Cerramos. Dejo algunas ideas rapiditas y nos vamos, ¿sí? 6 ideas para incrementar nuestra inteligencia espiritual. Número 1, involúcrese en un proyecto de servicio, pero siempre revisando sus motivaciones. Busque dónde puede servir. Busque dónde puede sumar su granito de arena para ayudar a aquellos que están sufriendo. En la iglesia, en una ONG, en el barrio, en un comedor, vaya, salga, busque, pregúntele a Dios, ¿sí? Como usted crea, pregunte, a ver, quiero ir a un lugar, quiero estar en un lugar donde yo pueda ayudar, sumar mi granito de arena para ayudar a otras personas que quizás están peor que yo. Pero revisa permanentemente tus motivaciones, es decir, mantén tu conciencia alerta de por qué lo hago. Porque quiero que me reconozcan, quiero que me valoren, quiero demostrar que soy una persona comprometida socialmente o en la iglesia. Y siempre mantener a raya eso y pedirle a Dios ese amor y esa humildad de hacerlo realmente por el bien de tu prójimo. Eso activa tu inteligencia espiritual. Otra idea, hace ayuno de pantallas. Hace ayuno de pantallas. Tomate un tiempo diario para apagar las pantallas. Jugá con esta idea. Imagínate. ¿Cómo sería la vida si no hubiesen inventado el celular?
Tratá de usar la imaginación en ese sentido. ¿Cómo sería la vida? Voy a jugar a por una hora, tomalo como un juego, por una hora voy a jugar que el celular no existe, que no lo inventaron todavía. Y tratá de vivir la vida por una hora de esa manera. Y en esa hora de ayuno de pantallas, salí a caminar, a respirar profundo, a reflexionar, a orar. Echate a dormir una siesta en un horario adecuado, ¿no? No andar durmiendo siesta, no sé, a cualquier hora, a las 11 de la mañana. Bueno, cada uno tiene su ritmo, pero que sea algo saludable, me refiero, busca ese momento. Saben, las pantallas nos están ganando la batalla en cuanto a los tiempos para, para parar y reflexionar, ¿sí? Lleva un diario de gratitud, agarra un cuadernito, una libretita y hace tu ejercicio diario. Escribilo, es necesario escribirlo. No alcanza si cada noche trato de acordarme, si agradezco por esto, por lo otro. Escribilo. Cuando lo escribimos funciona de otra manera. Te animo. Esto está estudiado científicamente como pacientes resistentes a terapia, pacientes con depresión resistentes a terapia y a tratamientos psicofarmacológicos. O sea, ni los psicofármacos ni la terapia les ayudaba a salir de su depresión y trabajando el poder de la gratitud, la experiencia de la gratitud, fueron revirtiendo su depresión. Es maravilloso. Lleva tu diario de gratitud. Cuarto, sí, cantá y que los demás se la aguanten en mi caso, ¿no? Pero yo lo necesito por mi inteligencia espiritual. Es cierto, respetemos al prójimo y me alejo un poquito, donde no molesto, digo en mi caso, ¿no? Que no soy bueno cantando, pero no tiene por qué ser tu caso, pero canta y escucha música que te eleve espiritualmente. Cambia tu ambiente espiritual. Sinceramente, a mí no me gusta cantar y escucho poca música, pero trato de hacer el ejercicio y en serio que cambia la atmósfera espiritual de uno. Quinto consejo y anteúltimo, escribí textos y pensamientos para el día. Elegite en algún momento del día, este es mi texto para hoy, este es mi pensamiento para hoy. No tiene por qué ser un texto pum para arriba, un pensamiento de que dijimos varias veces de la positividad tóxica, va a estar todo bien y punto. No, un pensamiento que te deje, valga la redundancia, pensando, revisando cosas. Probalo. Es un pensamiento de esos que decimos, ah, me voló la cabeza. No todos los días lo vamos a encontrar, pero más o menos cada día tratemos de elegir una idea, un pensamiento, escribilo, siempre la escritura es importante, y tenerlo a la vista ese día y cada tanto volver a ese pensamiento. Empiecen si quieren, les dejo el Salmo 16 que recién veíamos. A mí me impresiona, si lo mantengo al Señor delante de mí, mi cuerpo reposa. ¿Sí? Salmo 16 que leíamos recién. Y lo último, que está muy relacionado con lo anterior, lo de escribir textos, practica el pensamiento determinante. ¿Qué es el pensamiento determinante? Muy sencillito, pero muy contundente. Es el primer pensamiento del día. ¿Sos consciente de qué es lo primero que pones en tu mente cuando arrancas el día? Lamentablemente, cada vez más el hábito, la conducta es ¿qué cosa? ¿Mm? Ni bien me despierto, ¿qué es lo primero que agarro? En general, ¿no? Para chequear, en el mejor de los casos, WhatsApp, si hay algún mensaje, y si no, ya me zambullo en redes sociales, en el diario, las noticias. Eso se transformó en tu pensamiento determinante. Esos van a ser los pensamientos más fuertes para ese día, porque la mente, en el primer momento del día, es como una esponja, absorbe lo primero que le colocas. En cambio, si vos al principio del día esto no lo dejas tan a mano y te tomas unos minutos para agarrar un pensamiento espiritual, en el caso de los cristianos, la Biblia, ¿no? Tomo la Biblia, leo un salmo, me conecto con ese pensamiento. Hasta ahí puede aparecer el pensamiento para el día o no puede aparecer después, pero me conecto, oro, agradezco.
vas a ver que ese día tu mente se conecta con lo trascendente de otra manera, logras ver más allá de lo inmediato. Bueno, que Dios te bendiga mucho y Él puede, que podamos abrir nosotros nuestra mente y nuestro corazón para, para recibir ese crecimiento espiritual que nos quiere dar y tener mejor calidad de vida, más paz, más salud mental, más salud espiritual. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para todos. El tiempo se fue, entonces, bueno, esto quedó de antes porque no es hasta mañana por ahora, pero ya nos vamos a volver a encontrar, Dios mediante. Voy a mirar muy cortito el chat. Bueno, acá me recuerdan de esos momentos lindos de una luz en el camino. Bueno, que estuvimos haciendo los programas. Bien, ayuno de pantalla, muy bien, qué bueno. Varios afirman que les ayuda el ayuno de pantalla. Me preguntan cuándo seguimos. Ya los voy a invitar pronto, Dios mediante, a un nuevo curso o charla de reflexión para seguir profundizando estos conceptos. Bueno, ahí van los Rodrigo, saluditos. Sí, algo cortito sobre sí, el cómo no. disfrute. ¿Cómo Sí, conectar con el disfrute? ¿Cómo hacer algo, una herramienta, algo que a veces cuesta tanto eso? para el disfrute. Eh, O algún texto bíblico, no sé más de lo que ya diste, pero algo, bueno, algo que nos... mira, probá por favor, te recomiendo, probá con la gratitud. Cuando vos Gratitud. pasás en Bien, limpio, cuando haces tu diario de gratitud, vas a ir descubriendo cosas que te van a dar disfrute. Empezá por ahí, hacé tu diario de gratitud. Y se te va a ir clarificando qué es lo que te da experiencia de placer y de bienestar. ¿Sí? bien. Eh, Muchas gracias. por favor, y una idea más, al principio puede Sí, ser no tan notoria, pero la experiencia, pero cuando te involucras en el acto desinteresado de servir, aparece un nivel de placer muy fuerte, que por sí, en falta de eso tiempo o estamos. de cansancio lo tenemos descuidado, pero vale la pena volver a insistir. ¿Sí? Muchas gracias, muy Por amable. favor. Dios te bendiga No, bueno, ricamente. gracias igualmente. Bueno, y acá entonces van los saluditos. Muchísimas gracias a todos. Todos hemos sido bendecidos y edificados al compartir esto. Vamos a estar en contacto, Dios mediante, a disposición, si me quieren escribir, ya sea por Instagram, por Facebook o por personalmente. Voy respondiendo a veces un poquito lento, pero siempre trato de hacerlo. Bueno, nuevamente un abrazo. Bendiciones para Muchas todos y hasta gracias, muy pronto. pastor. Chau, Gracias. chau. Dios los bendiga. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Gracias. Igualmente. Bendiciones.